bienvenidos a nuestro estudio de este día domingo. Y pues vamos a continuar con nuestro análisis del Apocalipsis. Seguimos viendo unos capítulos que nos hemos quedado. Si gustan, tengan ahí a la mano. Ahora vamos a estar precisamente analizando lo que sería Apocalipsis 12. Ahorita les hablo acerca de lo que vamos a hablar ahí. Entonces, miren, recuerdan que en los estudios que hemos tenido hasta ahorita, les he dado esta propuesta de que cuando vemos en el libro de Revelaciones que se habla de los sellos, las trompetas y las copas, yo les hago la sugerencia de que se entiendan, de que se puedan, digamos, leer como si fuese una narración de sucesos, no que precisamente estén pasando uno después de otro, pero que se refieren a un grupo de sucesos que vienen juntos. Simplemente se acuerdan que les ponía la simbología del cuadro de fútbol, ¿no? En donde, en donde precisamente, como a veces si estás en una cancha de fútbol y estás en una esquina, pues los eventos que están pasando desde el otro lado no los estás viendo, pero es indudable que el partido están pasando muchas cosas adentro de la cancha. Entonces, lo que yo entiendo que hace aquí nuestro hermano Juan, a través de lo que le dicta Jesús, es decirnos, mediante todos estos símbolos, primero sellos, después trompetas y también las copas, nos dicen todos los sucesos que acontecen en un bloque de tiempo dentro de la cancha. Y aquí lo interesante, ahora viene hermano, cuando también vimos que tenía que ver con los testigos. Entonces les comentaba yo que cuando vean los sellos, las trompetas y las plagas, que son las copas de la ira, se lean juntas, porque vean qué sucede. Luego viene el capítulo 12 y el capítulo 13, que se mete en medio justamente después de las trompetas. Miren, se ve así, ahí lo estoy poniendo. Primero viene el capítulo 6 al 7, que habla de los sellos. Después, el 8 al 11 habla de las trompetas. Pero en lugar de venir inmediatamente las copas de la ira, que es como estoy sugiriendo que lo leamos, Juan mete un capítulo 12 que habla del dragón y la mujer, y el capítulo 13 que nos habla de las dos bestias, y lo mete justamente antes de las 7 copas de la ira o las plagas postreras. Entonces, en mi opinión, siento que ahí es donde a veces, en ciertas ocasiones, siento que la gente se confunde y como que cree que es un evento muy, muy largo que nunca termina de pasar. Pero vean, si ponemos atención, cuando se habla en el capítulo 12 y 13, que es el que vamos a analizar esta tarde-noche, en esos mismos capítulos se nos habla de cómo la bestia le hace guerra a los dos testigos. Y si ustedes recuerdan, en las trompetas se nos habla de los dos testigos. También, en ese capítulo 12 y 13, del dragón, la mujer y las dos bestias, también por ejemplo, cuando vemos el capítulo de las copas, se nos habla que una de las plagas es las tinieblas en el reino de la bestia, ¿sí? Y también cuando llegamos al capítulo 14, que es un capítulo donde habla la visión de Jesús y que se ve al lado de los 144,000 sellados, esos mismos 144,000 sellados se hablaron antes en el capítulo del 6 al 7, que es donde están los sellos. Entonces, no sé si me entiendan aquí en esta gráfica. Si ustedes observan, lo que intento decir es que el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 no son cosas que van a pasar después de las trompetas o después de los sellos o después de las plagas. No, son cosas que están pasando dentro de ellas. Pero que entonces, si nosotros no ponemos atención y solamente pensamos que como viene un capítulo después de otro, recuerden, mis hermanos, que los capítulos, los números de los capítulos y de los versículos no se los pusieron los apóstoles. Acuérdense, la Biblia, cuando fue escrita por Moisés
y por los apóstoles, ellos no le ponían capítulos. Ténganlo muy presente. Ni tampoco lo dividían ellos por versículos. O sea, ni Pedro ni Pablo escribían versículo 1, bla, 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 bla. Versículo 2, bla, bla, bla. Capítulo 1, bla. Ellos no le ponían. A ver, ustedes, mis hermanos, cuando escriben una carta en correo electrónico o cuando escribían cartas así a papel, le ponían a sus cartas capítulo 1 o capítulo 2, y ahí te va el versículo 1, el verso 1, el verso 2, bueno, no sé si alguien quiera escribir así, pero hasta ahorita, cada vez que me escriben un email o cuando me escribieron una carta, nadie le ponía capítulos. Entonces, no nos confundamos, mis hermanos, los capítulos y los versículos no se lo pusieron ni los apóstoles ni los profetas. Eso está en la historia del desarrollo de la Biblia que ya nos lo enseñó nuestro hermano Jaime. En la historia está marcado quién fue el hombre que primero dividió por capítulos porque le pareció prudente. ¿Para qué lo hizo? Para facilitar el estudio. Porque ciertamente, gracias a los capítulos y a los versículos, es fácil que yo le diga a cualquiera de ustedes, o ustedes me digan a mí dónde buscar una cita, ¿no? Pero no confundan el pensar que los capítulos y los versículos fueron puestos por los apóstoles. Eso es un añadido que le hizo la humanidad después. Entonces, regresando a la idea, lo que intento decir es que cuando Juan habla del dragón y la mujer, y cuando habla de las dos bestias, y cuando habla de Jesús y los 144,000, esta idea no es algo que suceda después de los sellos, después de las trompetas o después de las plagas, sino es algo que acontece dentro de ella. ¿Y cómo sostengo esta tesis o esta hipótesis? Porque cuando se habla de las dos bestias, se dice que, bueno, cuando se habla de ellas, en las trompetas se mencionan a esas mismas bestias que le hacen guerra a los testigos. Cuando se habla en las copas de las plagas, se dice que una de las plagas es el entenebrecimiento del reino de la bestia y también los 144,000 sellados. Ahí yo me equivoqué, donde dice 12,000 sellados está mal, debe decir 144,000. Esos mismos 144,000 son los que también se mencionan en esa parte del capítulo 14. Y ahora otra cosa muy importante que quiero destacar, mis hermanos, nada más aquí no lo puedo rayar, pero quiero que también tengan en cuenta esto. Tanto los sellos, las trompetas, las copas, la visión de la mujer y las dos bestias y los 144,000, todo esto sucede antes de la primera resurrección. Repito, todo esto que están viendo sucede antes de la primera resurrección. O sea, todos estos sucesos hasta ahorita, hasta aquí, Jesucristo todavía no ha llegado. Vamos ahora, mis hermanos. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento si quieren hacer alguna pregunta. Me interrumpen, no hay problema. Entonces pongamos ahora el análisis a este capítulo 12 y el 13, que justamente pareciera que interrumpe la narrativa de los sellos, después vienen las trompetas y luego, en lugar de continuar con las copas, el apóstol hace esta explicación. Y entonces fíjense bien, en el capítulo 12, este también capítulo lo leímos cuando nuestro hermano Pablo Telles Campos nos hizo su estudio sobre la imagen de la guadalupana. Vemos que precisamente comienza en Apocalipsis. Aquí yo lo que hice fue resaltar las ideas más importantes. No crean que son capítulos. Repito, son solamente las ideas más importantes. Pero vamos a ver una por una. Entonces vemos que precisamente cuando comienza el Apocalipsis, voy a empezar a leer, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos que nuestro hermano Pablo nos enseñó, y coincido yo con él, con la tesis de que este símbolo de la mujer representa precisamente el nacimiento del pueblo hebreo,
porque gracias al pueblo hebreo, desde Abraham en adelante, es como surge pues ahora sí que nuestro Señor Jesucristo. La figura de Jesucristo hecho hombre es gracias a la promesa a Abraham. Eso es algo muy importante que creo que es lo que se refleja aquí. Entonces esta mujer no se refiere a María, sino se refiere a la nación hebrea que eventualmente se transformaría en el pueblo de Israel, porque Jesús viene a nacer ya cuando existe el pueblo de Israel como tal, ya cuando existen las 12 tribus, ¿sí? Pasa de ser precisamente del pueblo hebreo a ser el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, y vemos que calma con dolores porque indudablemente hemos visto a lo largo de la historia que desde Abraham, Isaac y Jacob, todo lo que pasó con José y todo lo que pasaron con Moisés, etcétera, pues ha sido un batallar por parte del pueblo y no ha sido fácil. Pero luego dice, fíjense, pongan atención cómo dice que aparece en el cielo un dragón escarlata. ¿Qué es el color escarlata? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el color escarlata? Rojo. Ajá, es como un rojo. Podríamos pensar a qué se refiere a ese color. Indudablemente no es nada más un análisis tan sencillo como decir que no es que el rojo sea del diablo, sino tendríamos que analizar un poquito más a detalle qué podría representar ese color. Pero vean cómo este dragón escarlata, mande, ¿Sangre? podría ser la sangre de las víctimas, ¿no? Podría ser. Vemos que tiene que primero que era holocausto con sangre y luego Jesucristo con sangre, y pienso yo que se refiere a la sangre. En el antiguo tiempo era el cordero y luego el cordero y Jesús es sangre, o sea, se crucifica y derrama sangre. Entonces pienso yo que eso se refiere a la escarlata, pero hay sangre para vida y sangre para muerte, yo me imagino. Posiblemente, pero vemos aquí que entonces este gran dragón aparece, vean que tiene cuernos y diademas, y vean cómo en el capítulo 4 dice, y su cola del dragón arrastraba, fíjense cómo habla en pasado. Aquí es interesante ver cómo a veces, suponiendo que la traducción está lo más adecuado posible, de repente habla como que en presente y luego en pasado, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, que el acto de arrastrar viene desde antes, ¿sí? Ya trae a las estrellas arrastrándolas. Y nosotros ya hemos entendido por otros estudios que interpretamos estas estrellas del cielo como ángeles de las huestes de Dios que fueron convencidas por este dragón y por eso las arrastra. Ahora vean que es muy interesante que dice que las arroja sobre la tierra. Y aquí haría yo un paréntesis y me atrevería a decirles que pues sí, coincido de que hay muchas pruebas de que estos seres intervinieron de la manera que no debían de hacer con el género humano desde tiempos inmemoriales. Por eso veo que aquí habla en pasado. Luego vemos que el dragón se para frente a la mujer que está a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo tampoco como naciese. Ahora, dice en el 5, ella da a luz un hijo varón y ahora habla en futuro. Dice, regirá con vara de hierro todas las naciones. O sea, en el instante que nace el niño no los está rigiendo, sino en el futuro. Y fue arrebatado el niño para Dios y su trono. Vean cómo, a ver si me entienden la pregunta que voy a hacer. Nosotros sabemos por fe que cuando este niño nace, sabemos que este niño representa a nuestro Señor Jesucristo hecho carne. Pero Jesucristo, ¿desde cuándo existe? Desde la creación, desde siempre. Exactamente. Bien lo ha dicho nuestros hermanos en sus estudios. Él es el primogénito de la creación, antes que todos los ángeles. Pero en esta figura que nos habla Juan, ¿qué hizo Jesús? Tomó cuerpo humano y por eso nace a través de esta mujer que representa el pueblo de Israel, ¿sí? La descendencia de Abraham. Y entonces, cuando él toma este cuerpo humano y es este niño varón,
el dragón intenta devorarlo, pero no puede, porque vemos que precisamente ahí en el capítulo nos lo explica que la mujer, para empezar, el niño lo arrebata, dice que lo arrebata Dios para su trono, pero obviamente habla de él en el futuro que regirá a la tierra con vara de hierro, a las naciones. Y dice entonces que la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar Dios y la mantiene para que sea sustentada durante 1260 días. ¿Iba a hablar al Polita algo? No sé si puso la mano. Sí, es que así es, en el futuro iban a ser Jesús, pero ya existía. Pero hiciste una pregunta, se me fue. Bueno, ahorita sigo igual y te acuerdas. Entonces. Sí, ya no me acuerdo. Okay. Se me fue. Entonces, vemos aquí que el hermano nos está, yo les puedo decir que en esta parte, ese capítulo 2 es muy interesante porque, bueno, todos son interesantes, pero aquí pareciera que Juan, mediante la narración que le están diciendo que lo escriba, nos está poniendo todo el panorama para que podamos entender. No sé si les ha pasado que alguna gente les ha preguntado alguna vez, bueno, ¿por qué el diablo pelea contra la humanidad? ¿Por qué pelea contra nosotros? Pues si nosotros, ¿qué le hicimos? ¿No? ¿No les han hecho esa pregunta? Bueno, ¿por qué pelea? ¿Y qué pleito trae? Bueno, pues aquí en el capítulo 12, Juan nos lo está explicando para que entendamos desde dónde viene esa pelea. Vean, por eso nos dice que si esta mujer que representa el pueblo de Israel da a nacer a este varón que es Jesucristo hecho carne, y que la serpiente escarlata intentó devorarlo, pero no pudo. Fíjate que después de que nace el niño, fíjense, aquí me estoy poniendo atención en el orden de la narrativa de Juan. Nace el niño, es arrebatado para Dios, es decir, no pudo destruirlo la serpiente escarlata. El niño se fortalece, crece y comienza su ministerio. Y la mujer, que es el pueblo de Israel, se mantiene, Dios la mantiene pues con vida, como hasta el día de hoy. Pero vean cómo dice ahí que después una batalla en el cielo en donde Miguel y sus ángeles luchaban, estoy leyendo el versículo 7, contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y pongan atención, dice en el 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y yo pregunto, ¿cómo es que lo arrojan? O sea, él intentó primero devorar al niño, no pudo, y después la mujer fue puesta a salvo, entonces él se fue a combatir al cielo contra los ángeles y no fue hallado lugar ahí, lo corrieron y fue arrojado a la tierra junto con los ángeles que ya arrastraba. ¿Se acuerdan que más atrás dice que él ya traía arrastrando las estrellas del cielo y que las arrojaba a la tierra? Veo ahora el versículo 10 que dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora vean, mis hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el niño que nace y el Cristo? A ver si alguien me está entendiendo cuál es mi pregunta. Repito, ¿cuál es la diferencia entre el niño que nace, que se quiere comer el dragón escarlata, a la palabra Cristo? Niño, Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Pienso yo que Cristo es Salvador. Y cuando nace Jesucristo, pues nace la salvación, pero está pequeño. Todavía no empieza su ministerio, pero Él es el Salvador desde el nacimiento, desde el niño. Y la diferencia pues está en eso, en que uno es niño y el otro no ha empezado el ministerio todavía, pero van con el mismo propósito. A ver, Rocío. A ver, sí. Yo creo que Cristo es cuando ya fue crucificado. Correcto.
Así es. Esa es la idea que también quiero proponerles. Obviamente es una propuesta. La diferencia es que cuando ya dice la palabra Cristo, es cuando se cumple su sacrificio. Porque sí, Él nace como Salvador, pero no lo ha cumplido. Todavía hay riesgo. Durante todo el ministerio de Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, habría riesgo de que Él no cumpliera su misión. En todo momento. Había la posibilidad de que Él decidiera hacer otra cosa. ¿Sí? Lo vemos desde el hecho de su oración que hizo en el Monte de los Olivos, donde pidió que la copa que iba a beber, que mejor no, pero que dijo de todos modos, Señor, lo que tú digas. O sea, él estaba viendo si ya había una posibilidad de que el plan original tal vez no se hiciese, porque el Señor, pues vemos que estaba angustiado. Pero mi propuesta que les hago es que hay una diferencia entre el niño que se quiere comer el dragón escarlata y el Cristo, porque entonces la palabra Cristo aquí yo les doy la propuesta que representa cuando se cumple el sacrificio. Dime, Rocío. Y también, así como podría ver que no sé si se pueda llegar a arrepentir, pero también tuvo amenazas, ahí está Herodes que lo quiso matar, el pueblo que lo quiso echar a un barranco, ¿no? Pues, fueron varias cosas, no solo también de su... Sí. Gracias. Y entonces aquí, mis hermanos, obviamente yo les hago esta idea, esta propuesta que me parece a mí muy interesante, que entiendo aquí que entonces Juan me está diciendo que, ¿se acuerdan que en Job dice que delante del trono de Dios estaba Satanás y que hablaba con él? Que le dijo Satanás, y le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de entrar por ella, pero está delante y está hablando con él. Entonces, si tomo como punto de idea esa narración de Job, y ahora leo aquí en el versículo 10, bueno, del 8 en adelante, del 8, 9 y 10, entonces entiendo que cuando Jesús muere en la cruz, en ese preciso instante se cierran las puertas del cielo para el dragón y sus ángeles. Porque entonces dice, ya no fue hallado lugar para ellos en el cielo y fue lanzado. ¿Y cómo lo lanzaron? Por la autoridad de Dios y de su Cristo. Esa es la idea que quiero que resalten en este análisis. Repito, en el instante en que Jesús en ese momento muere en la cruz, se cierran las puertas del cielo para los ángeles y su dragón escarlata, de acuerdo al texto como aquí lo estoy leyendo, porque dice, lo corrieron y decía una voz en el cielo, ahora ha venido la salvación. Vean cómo dice, ahora. O sea que antes, porque aquí él lo explica, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ahí, mis hermanos, me atrevo a proponer la idea que no está hablando de nosotros, no está hablando que el acusador nos está acusando a nosotros, ahí está hablando de ellos. ¿Por qué? Porque en la narrativa dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí, mis hermanos, veo yo que este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo no solamente pone las bases de nuestra salvación como humanidad, sino también hizo una limpieza en el cielo. Porque dice el versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Vean cómo ahí el ángel hace una alabanza gracias al enorme sacrificio de Jesús y que cuya autoridad pone un alto a las acusaciones que Satanás también hacía allá en el mismo cielo, en el trono de Dios. Se acabó, se cierra, se pone un fin ya no ya no suben ellos, ya no pueden, si en la narración como Job dice que se podían presentar, pues ya no. Y por lo tanto, dice entonces aquí que, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
como ya no puede subir, dice, ¿qué hace? Persigue a la mujer que había dado a la luz el varón. Bueno, antes el ángel nos dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, porque ahora sí, ya él sabe el peso del tiempo. Si eran seres inmortales, él con sus ángeles que le siguen, y les era indiferente el tiempo, porque pues son también de muchas eras, ahora ya no, ahora ya les pesa el tiempo. Y por eso tiene grande ira, porque ya no puede subir, ya no puede estar delante de la presencia de Dios, porque Cristo le cerró el paso. Cuando Jesús se transforma en el Cristo, que se inmola, él se convierte, perdón, ya no puede subir. Y entonces entendemos por qué es la importancia del libro de los 7 sellos, que solamente el cordero inmolado los puede abrir. Vean cómo se repite la figura. Solamente el cordero inmolado, que es el que se sacrifica, puede abrir los sellos. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué hace el dragón escarlata cuando ya no puede seguir subiendo? Pues decide, voy a hacerle guerra a la mujer, es decir, a la nación de Israel. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada un tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Y aquí, mis hermanos, todo esto da para bastante análisis, pero ahorita, para ir poco a poco, vemos que la frase tiempo, tiempos y mitad de tiempo también pareciera que hace referencia a una media semana, ¿sí? Así como hablábamos de la media semana que van a ministrar los 2 testigos, como las 2 semanas y media que ministraron los 2 testigos y las 2 semanas y media que ministró Jesucristo. Pero luego dice que la serpiente tras la mujer una agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, y el dragón que el dragón había echado en su boca. O sea, el dragón intentaba por todos medios destruir a Israel, a la nación. Y cuando vio que no puede, dice entonces el 17, entonces se llena de grande ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Repito, cuando el dragón escarlata se da cuenta que no pudo no nada más destruir a la mujer, no pudo comerse el niño cuando nació, no pudo impedir, no se dio cuenta que cuando el niño nace y se hace hombre y cuando muere se transforma en el Cristo. Y no se dio cuenta del grande poder que iba a tener ahora Jesucristo al convertirse en el Cristo, el cual ahora está a la diestra de Dios Padre, y todas las rodillas en el cielo y en la tierra nos doblamos en su santo nombre, por la autoridad que nuestro Padre Celestial le ha concedido a Jesús. No se dio cuenta de eso. Y entonces, ¿qué plan tiene el dragón? No pudo contra la mujer, no pudo contra el niño, no puede contra el Cristo, lo acaban de correr del cielo, ya no puede subir nuevamente, ni él ni sus ángeles. Entonces díganme, ¿qué dice ahí Juan? ¿Qué planea hacer él? Acabar con lo de la tierra, ¿no? Exactamente. Y entonces por eso entiendo que en este capítulo lo que intenta hacer Juan es que precisamente digamos, bueno, ¿y por qué el diablo tiene tanto coraje contra la humanidad? Pues si nosotros qué, diría alguien, ¿no? Pues si nosotros qué. Bueno, pues aquí Juan nos lo está explicando. Y nos lo está explicando para que nos quede muy claro de que de ninguna manera él jamás va a ser amigo de ningún ser humano. Ni él ni sus ángeles. Nunca pueden fingir, como le dijo Jesucristo. Mira, estos son los reinos de la tierra y yo te los puedo dar si tú me adoras. Acuérdense lo que les dijo a Jesús. Estos son los reinos de la tierra y son míos, yo te los puedo dar si tú me adoras. Eso no es ser un amigo. Se oye bonito, ¿no? Se oye bonito así como que mira, todo esto es mío y si tú me adoras, te lo regalo. Véanse cómo es la invitación, pero no es tu amigo. Nunca lo va a ser. ¿Sí? Y entonces aquí nos deja claro Juan por qué
Y yo quiero entender que él habla todo esto antes de hablar de las copas de la ira, porque eventualmente en las copas de la ira son las plagas que afectan a todas aquellas personas que se vuelven seguidores del dragón escarlata. Porque ¿cuál es la estrategia que utiliza el dragón para hacerle guerra a la humanidad? Y es lo que empieza a explicar en el capítulo 13. El capítulo 13, Juan nos empieza a explicar cuál es la estrategia del dragón escarlata. Y esa estrategia es utilizar estas dos figuras poderosas que es las dos bestias. Es lo primero que empieza a usar y es lo que comienza en el capítulo 13. Entonces, entender esta estrategia a la iglesia le es útil para que entonces no la agarren desprevenida. Siento yo que esa es la razón del por qué Juan mete esta narrativa, esta explicación antes de seguir hablando de las plagas o de las copas de la ira, porque eventualmente pues en la ira vemos que nuestro Dios empieza a hacer la limpieza del mundo, que nos habla, no vamos a acabar ahorita, pero vamos hasta donde podamos llegar en el capítulo 13. Voy a empezar a leer el capítulo 13 del 1 en adelante, entonces acuérdense, repito, aquí vamos a ver si el dragón dice yo le voy a hacer la guerra a la humanidad. La pregunta es ¿cómo lo hace? Aquí nos lo explica Juan. Esa es tu estrategia. Y entonces vemos que dice que primero se ve que sale una bestia. Esta es una bestia que tiene apariencia de un leopardo. Quiero que se imaginen si ubican a un leopardo, cómo son los leopardos. Son unos felinos elegantes, fuertes, ágiles. Pero a este leopardo, imagínenlo con 7 cabezas y que tiene a su vez 10 cuernos entre todas las cabezas y también entre los cuernos hay diademas, ¿sí? Y además tiene una línea. Yo quisiera aprender, ¿qué se entiende por algo que es blasfemo? ¿Qué podría ser blasfemo? ¿Qué es algo contra Dios, ¿no? Quiere decir que cualquier cosa que distorsione el orden que Dios ha dado a nuestra vida, a nuestra composición, y que pone en riesgo, si tú distorsionas lo que Dios nos ha dado, entonces como efecto natural es que pones en riesgo a la misma existencia. Al final de cuentas, yo puedo ver que todo lo que Dios ha dado como leyes y como estatutos, su resultado es la vida. Provocan la vida, la existencia, la sostienen. Y cuando algo lo degenera, ¿sí? Pues realmente pone en riesgo la existencia. Miren, el domingo pasado, allá con mi mamá y nuestro hermano Jaime, estábamos viendo un programa donde vimos el caso especial de unas niñas chiquitas. Bueno, chiquitas y no, porque es ella, la niña, bueno, es una mujer de 22 años, pero en apariencia se ve el cuerpo de una niña de 7 años. Tiene un síndrome muy especial y muy raro que a partir de que la niña cumplió más o menos, sí, como 5 años, más o menos, dejó de crecer su cuerpo, ya no crece, no crece. Pero increíblemente su piel se mantiene exactamente como cuando tenía 7 años, 6 años, igual de tersa, igual de suave, nada más que se atrofiaron sus ojos, ya no ve, sí escucha y no puede hablar, porque también pareciera que su cerebro dejó de evolucionar. En apariencia ustedes parece que están viendo a una niña de 7 años, pero en realidad tiene 22. Y la mamá tiene que seguir cambiando del pañal, la tiene que bañar. Y no nada más era el único caso, en el programa se hablaron de 4 casos, eran 3 casos de otras niñas que también ya dejaron de crecer. Eran 3, ¿verdad, Jaime? Sí, así eran 3 niñas. Dejaron de crecer. Entonces, cuando el científico se puso a analizar qué pasó... dejaron de envejecer. Ajá, dejaron de envejecer, se podría decir la definición. Entonces, parecen como niñas eternas, ¿no? Porque les digo, la que tiene 22 años, pues sigue viéndose como una niña de 6 años. Entonces, a lo que voy es que cuando se pusieron a analizar su caso,
se metieron con sus genes y gracias a esto, aunque son, creo que dijo el doctor, como decía, 6 millones de combinaciones de genes, pero la tecnología ha avanzado mucho y la cosa está que encontraron, 6.000 millones. 6.000 millones. Bueno, lo lograron y encontraron el gen que precisamente, digamos que se echó a perder, que es el gen que nos provoca el envejecimiento. Y en ellas ese gen se echó a perder. Y entonces les ha provocado, digamos, esta juventud eterna, pero con esas otras lamentables consecuencias. ¿Sí? Su cuerpo no crece, no se desarrolla, tienen músculos que no son fuertes, etc. Pero entonces el doctor decía, bueno, estamos en un gran avance, y él mismo dijo en algún momento en el capítulo, esto es muy bueno porque nos permitirá, y dio a entender, dar la llave en donde podríamos en algún día tal vez detener el envejecimiento. Y eso obviamente creo que a muchos nos podría sonar como algo muy bueno. Pero mis hermanos, si nuestro Señor Dios planteó que nuestra estancia en esta tierra es para que podamos vivir todas las etapas de la vida, me parece que esa idea va en contra de la naturaleza de lo que Dios quiere que vivamos. Y vean que por ahí va la blasfemia. Pero vean cómo no es tan fácil, no es como decir, es que le pusieron una grosería a Dios, le pusieron un nombre de grosería. No, no va por ahí. Va contra algo que va en contra del plan natural, pero si imagínense, si un día una empresa te dice, yo te ofrezco la manera de no morir jamás mientras estés aquí. Pero entonces las consecuencias de someternos a ese plan, esa no es la idea de la vida eterna que nuestro Señor Dios nos está planteando. No viene registrada así por medio de Jesucristo. Si ustedes analizan todos los libros, no va por ahí. Voy a ponerlo como ejemplo de cómo es más de analizar cuando, por ejemplo, aquí vemos que dice que la bestia tiene un nombre de blasfemia. ¿Sí? Es entender que se está queriendo poner precisamente esa bestia como si fuera Dios, cuando no lo es. Y aquí hago también un análisis de que, ¿se acuerdan que hemos visto que Jesucristo nos decía en Marcos, Juan y Lucas que iban a venir falsos cristos? Yo siempre también antes entendía que se refería a gente que se iba a querer pasar por Jesús, pero no, también se refiere a cualquier persona que intenta decir que es la que va a salvar al mundo. ¿Sí? O sea, falsos cristos, porque eventualmente Jesús dice, no son ellos la solución a los problemas del mundo, no es una persona la que solucionará los problemas, sino es el trabajo de todos. Pero cuando una persona intenta decir que es la única que puede solucionar el mundo para todos los demás, ahí hay peligro, porque entramos en lo que precisamente vemos aquí que hace la bestia. Fíjense. Entonces sigo leyendo. Me queda todavía un momentito, fíjense, que dice el 13. Entonces la bestia, les digo, tiene forma de leopardo, tiene pies de oso, me imagino que eso se refiere a que pisa con fuerza, porque los pies de los osos son fuertes, y tiene boca de león. Y decir que si tiene elegancia, porque es el leopardo, bueno, al menos así le daría una primera interpretación muy sencilla. El leopardo lo veo elegante, lo veo ágil, lo veo, pues eso, ágil. Los pies del oso representan fuerza y la boca del león veo que habla con autoridad. Tiene autoridad, tiene una voz que habla con autoridad y por eso como que uno le pone atención. Pero el dragón le da su poder y su trono y le da grande autoridad. Y entonces dice en el versículo 3 que una de las cabezas, una de las 7 cabezas, es herida de una herida mortal, perdón, y es sanada. Esa cabeza que estaba herida de una herida mortal es sanada y se maravilla la tierra. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Obviamente, ahí no se maravilla la iglesia, mis hermanos. Aguas, ahí no se maravilla la iglesia. La iglesia que está atenta no se deja engañar por estas señales. ¿Sí? Dice entonces,
Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque había sanado de esa herida. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Vean, se dan cuenta que entonces, si Satanás y sus ángeles ya no pudieron regresar, se dan cuenta que ahora se lanza para blasfemar contra los que moran en el cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Les parece algo muy similar a cuando yo pertenecía a un lugar y luego ya me corren y entonces ahora que me corren, ahora lanzo pestes contra el lugar en donde antes pertenecía? ¿No les suena eso a una acción muy común a veces entre nosotros, entre los seres humanos, que debemos tomar en cuenta para nosotros no hacerlo? ¿Cómo es eso de que ahora de donde tú venías, donde tú estabas, y que ya no estás porque tú cometiste un error, pues ahora en lugar de pedir disculpas, de reconocer, ahora te lanzas contra ese lugar donde antes estabas? Vean cómo entonces aquí la bestia hace eso. Dice, ahora pongan mucha atención como dice el versículo 7. Y se le permitió a esta bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero aquí, mis hermanos, no tengamos miedo, porque esta guerra que la bestia hace, y aquí acuérdense que en la parte de, a ver, ¿quién se acuerda? ¿En dónde nos hablan de cómo pelea la bestia contra los dos testigos? ¿En los sellos, en las trompetas o en las copas? A ver, repito, ¿en dónde se nos habla de cómo hace guerra a los dos testigos? ¿En los sellos, en las copas o en las trompetas? ¿La verdad? En las trompetas. Afirmativamente, ¿sí? Ahí se menciona. Entonces, ven cómo, por eso vuelvo a insistir esta tesis de que estos no son hechos de que los leas como si estuviesen pasando uno detrás de otro, sino que son acontecimientos que están pasando en cierta forma en simultáneo. Pero entonces no tenemos que tener miedo, mis hermanos, porque eso es parte del plan. Cuando dice ahí en el Apocalipsis que los vence, no es porque los venza de que los haga que pierdan su fe y su testimonio, no, sino que delante de los ojos de la tierra, pues sus acciones, digamos que son, son paradas, ¿no? Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero esa autoridad de estos es solamente quienes así quieren tener esa autoridad. Y dice el 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y vean, y con esto voy a concluir, como dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y aquí le voy a parar. Entonces, sí es cierto, la bestia le hará guerra a los santos, a los dos testigos, y los vencerá. Sí, pero es parte del plan. Es parte del plan solamente para hacer creer a los, ¿cómo se dice? A los que no siguen a Dios, que ahora sí que ha vencido, pero en realidad es parte del plan. Bueno, hermanos, pues voy a parar entonces por ahorita. Aquí voy a llegar hasta... Mande. Es que con Jesucristo no pudo. Y se dio cuenta y ya no lo molesta. Ajá. Porque no va a hacer nunca. Pero me voy contra los santos porque ellos pueden fallar. Y por eso necesitamos estar... Ajá, pero no, pero aguas, ahí nada más aclaro, no es que los santos fallen,
No, los santos no han fallado, sino simplemente los vence porque es parte del plan. Ahí tendríamos después que regresarnos a esa parte de la narración de las trompetas, pero es parte del plan. Pero no es que los venza porque ellos fallen, no, ellos no fallan, sino que simplemente... Porque hay una parte que dice que los vence. Ajá, los vence, pero porque acuérdate que en las trompetas dice que los vence y sus cuerpos están expuestos 3 días, pero que luego resucitan y ya la tierra se espanta, ¿sí? O sea, no hay problema, es como el mismo, cuando pensaron que mataban a Jesucristo, pues pensaban que lo había matado, y no es cierto, resucitó, era parte del plan. Así lo mismo cuando hace la guerra, ahora sí que la bestia, ¿no? Pero bueno, si quieren dejémoslo ahí en suspenso, y no lo dejen la idea, y la seguiremos cuando continuemos. Bien, mis hermanos, pues ahora voy a hacer la entrega de guardia. Gracias por su acompañado durante esta guardia.